Bueno, buenas tardes. Os agradezco al Comité contra el Olvido el habernos invitado para participar de este diálogo y yo diría debate, discusión, precisamente sobre una larga historia que suele ser olvidada en este país, que tuvo un papel fundamental en esta larga historia. Recuerdo muy bien el 5º centenario, que era de un rosa subido, precisamente porque se apagaron todos los fuegos posibles, para no hablar de dimensiones delicadas, para decirlo suavemente. Yo supongo que apreciáis mi título. Por una memoria precisa, la palabra preciso tiene dos significados. La precisión y al mismo tiempo la necesidad. Por esto pensé precisamente, ahora me falta el teclado, ¿no? Para continuar. De las relaciones actuales transnacionales entre la vieja Europa y las repúblicas centro- y sudamericanas, sino que voy a hablar desde la perspectiva antropológica y también porque resulta que yo me crié en Argentina y me acuerdo muy bien los 9 de julio, cuando desfilaba el ejército, la muerte de Evita, me recordaba ahora la muerte de Kirchner, esta explosión popular, etcétera, etcétera. Es decir, que tengo algo que ver con esa parte del mundo, aparte de haber estado en Cuba y también en Brasil durante bastantes años. Lo que quiero hacer es precisamente recoger una palabra que usasteis en vuestra propuesta de moción y que hubo una respuesta del mestizaje. Y quiero comenzar con un recordatorio al gran escritor argentino, Julio Cortázar, que yo creo que con más razón que nunca y más oportunidad que nunca escribió esta famosa, no sé si es famosa, pero la presentó en un aniversario del golpe militar en Argentina, esta referencia a las palabras que se repiten en exceso, que se cansan, que se enferman y que pierden su vitalidad y dejan de ser flechas de comunicación. Yo creo que esto está pasando hoy en día con mucha frecuencia, en general, pero muy específicamente con respecto al término cultura y mestizaje. Cultura es un término que es tan ubicuo como ambiguo. Yo creo que tendríamos dificultades en encontrar una definición compartida, consensuada. Y resulta que mestizaje, y ahí empecé a pensar, porque me llamaron la atención, ha reaparecido en la vieja Europa, no solo aquí en el Estado español, también en otros países europeos, en la sintaxis o ortografía castellana, en relación a la cultura. La idea de que el mestizaje cultural es una forma de resolver justamente los problemas, los conflictos, los antagonismos que habéis señalado en este pequeño vídeo de El Mundo, lo cual también me sorprendió, por el mundo, ¿no? Y fíjense, no solo en la prensa aparece esta formulación mestizaje cultural usado desde una perspectiva buenista. La cuestión es mezclar a la gente y esto ya resolverá el problema, obscureciendo precisamente cuáles son los problemas reales, sino que hace muy poco, se puede ver esto aquí, hace muy poco Sami Naïr, un filósofo
y sociólogo francés muy conocido, publicó este libro nuevo, La Europa mestiza, donde él propone, yo creo que es una contradicción total, y esto lo podemos discutir después, la universalidad moderna es el humanismo mestizo. ¿Qué es lo que está diciendo en realidad con este, no el humanismo, que es la noción de la universalidad de los seres humanos, sino mestizo, me parece una contradicción? Y contrapongo el nuevo libro a esta colección de cuadros de castas, no sé si los conocéis, después os voy a mostrar individualmente algunos, que se pintaron, pintores de costumbres, costumbristas, los pintaron en México en la segunda mitad del siglo XVIII, y que no solo representan las múltiples categorías que resultaron de la cohabitación en todo su sentido entre los colonizadores, los europeos y españoles, y la población local y después las mujeres transportadas africanas, sino que muestran, representan además, yo creo que esto es muy importante, no solo la producción de categorías de discriminación, sino la reproducción de las desigualdades socioraciales en ese momento, raciales, mediante el abuso y el control de los cuerpos sexuados de las mujeres. Lo que quiero plantear aquí también, centralmente e importantemente, es la experiencia y la historia de las mujeres en este largo proceso, porque es una dimensión que todavía con una cierta frecuencia se deja de lado. No se trata de escribir sobre géneros mujer aparte, sino de incorporar en las recuperaciones históricas que realizamos la integridad de la especie humana. Aquí solo uno de los tantos ejemplos que salieron en la prensa, esto es 2007, donde ya no se habla de inmigrantes, sino que se habla de extranjeros, de foráneos, y se subraya, esto es justo antes del inicio de la crisis, se subraya el hecho de que aumentan los nacimientos de progenitores, uno autóctono, una autóctona y otro o otra venida de fuera, y claro, la referencia es justamente a los y las llamadas inmigrantes extracomunitarias. Este tipo de formulación se repetía con una considerable frecuencia. Y ahora doy un salto porque quiero señalar a lo largo de esta corta presentación cómo el debate, el experimento republicano en las jóvenes repúblicas centro y sudamericanas está atravesado constantemente por haber importado el modelo europeo y con un cierto toque estadounidense, el modelo europeo de república liberal, con su supuesta, fundamentado en la idea de la unidad y homogeneidad cultural y racial de la ciudadanía. Yo creo que Simón Bolívar, que todos y todas conocemos, tal vez no esta constatación, creo que resume muy bien precisamente la ambivalencia política de los criollos, que está informada, que tiene todo a ver con las visiones europeas en los albores de las jóvenes repúblicas sudamericanas. Fíjense, no somos europeos, no somos indios, sino una especie intermedia entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento y europeos por derecho. Nos hallamos en el conflicto de disputar los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos van a nacer contra la oposición de sus invasores, que son los españoles. Yo creo que esto es un posicionamiento, una perfilación del problema de los criollos que es extraordinariamente importante recuperar, porque yace es uno de las raíces de las dificultades de autoidentificar y de crear una cohesión, y es así vivido y debatido una cohesión política, cultural
nacional en las repúblicas. Pero lo que quiero insistir es en que, esto es mucho más reciente, es del 2009, que esta tensión, esta ambivalencia, es una importación. Y yo creo que Evo Morales, con su constitución étnica, es justamente una bastante tardía, pero nunca es demasiado tarde, una respuesta. Fíjense, Rafael Rojas, el bicentenario y la tradición republicana. Yo creo que con toda razón, Rafael Rojas aquí señala otra vez uno de los problemas centrales del forjar de las repúblicas liberales para juntarlo todo, hispanoamericanas, que es justamente cómo crear una ciudadanía con los mismos derechos civiles y políticos, partiendo de la suposición de la homogeneidad de comunidades políticas. Es siempre esta tensión entre la homogeneidad cultural, y ese es el modelo francés, y por otra parte la vista percibida, pero no necesariamente de hecho, sino ideológica, diversidad de la población, de las nuevas gentes de América. Aquí tenéis Hilda Sábato, enfatizando justamente el experimento republicano liberal. El gobierno de la nación debía quedar en manos de los elegidos por la ciudadanía. A ellos correspondía representar a la ley que producir la voluntad del pueblo, y el pueblo como unidad abstracta, unitaria y soberana. Sabemos muy bien del estudio de la Revolución Francesa, este énfasis en la soberanía del pueblo incorporada por las élites, la clase política, pero prestamos, creo que, demasiado poca atención al énfasis en la unidad, en la homogeneidad de la población. Y es esto lo que explica el modelo de cara a la inmigración extraeuropea, el modelo francés, la opción por y la imposición de la asimilación cultural de los inmigrantes, en contraste, por ejemplo, con Inglaterra. Pero este no es el tema inmediato hoy. Aquí, otra vez, enfatizando el modelo republicano francés, que enfatiza que los ciudadanos franceses deben tener la misma identidad cultural. Y yo pienso que extraordinariamente importante tener en cuenta justamente este modelo con el cual, que inspira y con el cual se experimenta en los albores del siglo XIX en Hispanoamérica, en el forjar de las repúblicas, es decir, la unidad y al mismo tiempo la percibida diversidad. Y lo que quiero insistir ahora es que, de hecho, los mestizos no nacen, sino que se hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí un poco de antropología, que siempre va bien. Efectivamente, pensamos y clasificamos la realidad en que vivimos suponiendo que lo hacemos a partir de hechos diferenciales, pero resulta que el procedimiento es al revés. No clasificamos porque hay cosas que clasificar, sino que al clasificar escogemos, incluso inventamos. Los judíos, cuando fueron expulsos de la península, tuvieron que llevar un trapo amarillo en el brazo. Esto fue después copiado más tarde. Es decir, que inventamos y escogemos elementos para hacerlo. Y para esto es un excelente ejemplo cómo se inventa la categoría no solo sociocultural, sino político-jurídica de mestizos. El propio mestizaje, que es una invención que tiene lugar en el proceso de formación de la temprana sociedad colonial hispanoamericana. Es decir, mediados del siglo XVI, por primera vez aparecen menciones de los mestizos, a los cuales se les niega una serie de derechos tales como el acceso a las escuelas de las misiones, es decir, a la educación, el derecho a llevar armas, etc.